Hola, esta es la lección número 4 del curso compacto AutoCAD. En este video vamos a aprender a utilizar el comando offset y el comando trim. Entonces vamos a continuar con nuestro ejemplo. Vamos a hacer el espesor de los muros. Para eso vamos a utilizar el comando offset o desfase, también lo llaman. Dice que está a 0.15. Entonces vamos a venir a offset. Vamos a hacer clic en offset y aquí dice especifique la distancia a la cual le vamos a hacer el offset. Entonces vamos a decirle que a 0.15 es el dato de nuestros muros. Lo escribo en la línea de órdenes y le doy enter. Una vez hago eso, el AutoCAD me dice seleccione el objeto al cual le va a hacer el offset. Entonces en este caso vamos a seleccionar todas las líneas. Entonces selecciono primero esta, tengo que hacerlo una a una. Selecciono esta, entonces me dice especifique ahora el lado hacia el cual va a ser el offset. En este caso ubicarme hacia el interior de este recuadro. No importa el punto, lo importante es que quede hacia el interior. Si lo hago hacia el exterior, pues el desfase me va a quedar en el sentido opuesto. Entonces necesito que quede hacia adentro, entonces simplemente hago clic hacia adentro. Repito el procedimiento para las otras tres líneas, no necesito salir del comando. Sigo dentro del comando y me dice seleccione el otro objeto a hacer el offset, entonces hago clic en el otro objeto. Luego vuelve y me dice especifique ahora el lado, entonces nuevamente especifico el lado hacia el interior. Repito el procedimiento para el siguiente, selecciono el objeto, entonces hago clic sobre el objeto. Luego me dice especifique el lado, entonces hago clic hacia el lado que quiero que quede, entonces hacia este lado, hago clic y finalmente hago lo mismo con el último. Hago clic en este objeto y lo llevo hacia el interior del recuadro, haciendo clic, y obtengo los 4 muros que remarcan esa alcoba. Una vez tengo esos 4 muros, ahora voy a abrir, digamos, el vano de la ventana. Entonces voy a hacer un offset. Dice que está a 2.75 esta ventana, entonces le digo offset. Le escribo en la línea de órdenes 2.75. Esa es la versatilidad de este comando. Puedo modificar la medida como yo quiera. Le doy enter. ¿De dónde está 2.75? De esta línea. Entonces selecciono esta línea, hago clic, luego me dice especifique el lado. ¿Hacia qué lado? Hacia este lado está el 2.75. Entonces aquí ya tengo el espacio, o ya tengo digamos la referencia de cómo me va a quedar de grande esa ventana. Hago el mismo procedimiento en la parte de abajo para la puerta, 0.85. entonces le digo offset, distancia 0.85. escribo la distancia 0.85, le doy enter, selecciono el objeto, me dice seleccione objeto al cual le va a hacer el offset, y luego selecciono el lado y obtengo el espacio o la referencia donde va a quedar el espacio de la puerta de la entrada de esa alcoba. Para terminar, me faltaría el offset del espesor de este muro. Entonces le puedo decir offset nuevamente, 0.15 nuevamente, le doy enter, selecciono el objeto y el lado hacia el cual quiero hacer el offset. Aquí solo estoy utilizando offset, estamos referenciando. Y lo mismo el espesor del closet. De una vez puedo decirle offset a 0.6, entonces modifico la distancia 0.6, le doy enter, selecciono el objeto al cual voy a hacer el offset y luego ubico el lado, dice especifica el lado hacia este lado, y con eso ya tengo, digamos, todas las formas. Le doy enter para generar nuestro dibujo. El siguiente paso es utilizar el comando trim. Viene a trim, haga clic en trim. Él le dice en la línea de órdenes seleccione objetos. Lo primero que seleccionamos cuando hacemos trim es la línea que nos va a servir para cortar. Primero es la línea que nos va a servir para cortar, ¿sí? Entonces, digamos, yo voy a cortar, primero ubiquémonos en una de estas esquinas. En esta esquina voy a cortar estas dos, entonces selecciono primero esta, que es con la que voy a cortar. Me dice seleccione objetos, ya no necesito seleccionar más, entonces avanzo con el botón derecho del ratón y corto lo que ya no necesito, ¿sí? Ese es el procedimiento. Entonces hago lo mismo, termino la orden con enter, hago lo mismo con el otro segmento de línea que necesito cortar. Voy a trim, selecciono la línea de corte, no importa que no la cruce, solamente con que la toque ya no sirve de línea de corte. Selecciono la línea de corte, avanzo con el botón derecho del ratón, esta parte es muy importante, y corto el segmento de línea que no necesito. Y con eso, para terminar, le da enter o botón derecho del ratón, y con eso termino
la edición de esa esquina. Ese mismo procedimiento lo puedo hacer acá en la parte baja. Le digo trim, selecciono el comando, me dice selecciona objetos, entonces yo puedo seleccionar las dos líneas de corte o los objetos que me van a servir de corte, los puedo seleccionar de una vez. Entonces puedo seleccionar este y de una vez puedo seleccionar este sin necesidad todavía de cortar. Avanzo con el botón derecho del ratón y ahora sí voy a cortar los dos elementos que no necesito, este tramo y este tramo. Corté esos dos tramos. Para terminar la orden, avanzo con el botón derecho del ratón. Para cortar, simplemente haga clic sobre los objetos. Ahora voy a utilizar dos líneas de corte, esta y esta, para abrir el vano de la ventana. Entonces, a pesar de que estas se están cruzando con estas dos líneas, si yo no selecciono estas dos, no importa porque no me van a servir de líneas de corte, solo sirven las que yo seleccione. Entonces, nuevamente vengo a trim, me dice selecciona objetos, entonces hago clic sobre los dos líneas de corte que necesito, avanzo con el botón derecho del ratón, es importante avanzar, y ahí sí corto. ¿Qué voy a cortar? Voy a cortar aquí y voy a cortar aquí, y con eso obtengo el vano de mi ventana. Para terminar, con el botón derecho del ratón y luego borro, digamos puedo borrar este elemento que no me está sirviendo, y aquí sí no puedo borrar hacia abajo porque el objeto va completo, mire. Entonces lo que necesito es volver a cortar. Entonces vengo a trim, le digo que mi línea de corte va a ser esta, avanzo con el botón derecho del ratón y simplemente selecciono haciendo clic lo que voy a cortar, que en este caso es este tramo de la línea. Para terminar, botón derecho del ratón y ya obtengo el vano que necesito de mi ventana. El procedimiento de edición de la parte baja es idéntico. Ubico primero, hago trim, ubico dos líneas de corte, en este caso estas dos. ¿Para qué? Para abrir el vano de la puerta. Una vez hago clic para seleccionar los planos de corte, avanzo con el botón derecho del ratón y luego ahí sí selecciono los tramos que no necesito. Voy a cortar este y este. Incluso puedo cortar este de una vez también. Corto este, ya tengo el vano. Para terminar la orden, botón derecho del ratón, puedo venir y borrar este elemento. Hago clic para borrar, borro estos dos elementos y ya obtengo todo este muro. Ya no me queda sino la edición final. Corto, selecciono la línea de corte y los dos elementos que voy a cortar, y esta esquina es el mismo procedimiento anterior. Selecciono los dos planos de corte y luego corto los dos elementos que necesito cortar. Ese es el procedimiento. Son dos comandos muy importantes. Con eso editamos ya toda la alcoba. Voy a dejar este video hasta acá, espero le haya gustado el video y nos vemos en el próximo video.